Cordial saludo a todos, estamos en la cuarta versión de la Arepa Invita. Hemos tenido 2 años complejos, han cambiado nuestras dinámicas, pero nuestro evento sigue igual. Soy Isaías Arcila, soy cocinero y hago parte del equipo de trabajo académico de la Arepa Invita. Recuerden que este es un evento apoyado, concertado y trabajado entre la Universidad de Antioquia, Confama y la Alcaldía de Medellín. En estas nuevas dinámicas hemos creado un nuevo espacio, un espacio un poco más pedagógico, por así llamarlo, en el cual tenemos unos talleres para visibilizar, mostrar y aclarar acerca de algunos tipos, variedades de arepas y si no es arepas, preparaciones que tengan relación directa con el uso del maíz. Recordemos que siempre tratamos de impulsar el uso de maíces criollos, variedades colombianas y que sean sembradas específicamente por comunidades campesinas que nos hagan remitirnos a antaño. Y en el marco de este proceso, el día de hoy traemos una preparación que vamos a denominar como fritas antioqueñas. Aparecen algunos recetarios de mediados del siglo pasado y nos habla de un tipo de arepuela frita que nos recuerda, por así decirlo, las arepuelas del Uruaco. Estas fritas antioqueñas tienen ciertas características en su preparación, en su modo de moler y en su modo de agregar ingredientes. Es una arepa enriquecida. Vamos a entender por arepas enriquecidas las arepas que no solamente tienen un tipo de maíz, sino que tiene algún otro alimento adicional. Vamos a hablar entonces de los insumos que vamos a emplear. Por este lado, uno de los principales productos que vamos a emplear es un maíz criollo montaña blanco, que es este que vemos acá, y lo vamos a mezclar con este calentano, que es un grano de maíz pequeño, muy amarillo, y que es muy dado a usarse en las partes de Antioquia que están encumbradas o tienen una inclinación o unas pendientes muy fuertes. Eso hace que la mazorca sea pequeña y de granos pequeños. Mientras que este montaña, este grande que se puede ver aquí, es un grano de las partes altas de nuestro departamento, tiende a ser mucho más grande y tiende a ser carnoso, es decir, no tiene casi cantidades de almidón. Eso es lo que nos va a dar cuenta de por qué más adelante a la preparación debemos adicionarle almidón. Por este lado, eso es lo que vamos a emplear principalmente para nuestra arepa frita antioqueña. Y tenemos aquí un quesito. Este queso lo elaboraron en la vereda La Cristalina del Carmen de Iboral. Pedí un queso que nos remitiera a los quesos de antaño. Los quesitos de antaño no eran tan húmedos como los que actualmente se consiguen en los supermercados, porque eran quesos que tenían que tener una duración fuera de la zona de refrigeración. Eso quiere decir que no podía tener casi suero. Si ven que lo estripamos, es un queso seco, graso, por el tipo de pasto con el que es alimentado el ganado y que lo tocamos y solamente nos deja una marca de grasa, pero nada que ver con el suero. Entonces pedí específicamente a esta quesería artesanal que me hicieran un queso que nos remitiera a esos quesos de antaño. Por otra parte, vamos a tener también un recalentado de lentejas. Lo que vemos aquí son distintas variedades de lenteja. Hay muchas variedades de lentejas, así como hay muchas variedades de frijoles, así como hay muchas variedades de maíces y etcétera. Van a variar dependiendo del clima en el cual se siembren o la subvariable específica que tenga ese tipo de producto, ya sea leguminosa, ya sea gramínea, ya sea cereal, etcétera. Las lentejas que vamos a utilizar el día de hoy van a ser unas lentejas rojas, dado que no requieren una cocción muy larga, son muy blandas y una cosa muy importante es que ya no, de por sí no tienen la cascarilla. Si todos recordamos las lentejas que nos hacían las mamás en casa, ellas tenían que introducir este tipo de lenteja en agua, la tenían que remojar y después tenían que fregarlas o frotarlas para retirarle la cascarita y que fueran mucho más blandas de cocinar, porque al dejarles esa cascarilla pues daban un poco de reflujo. Entonces vamos a utilizar estas. Por este lado también para nuestra arepuela vamos a tener panela. Esta panela es elaborada en la vereda La Esperanza, a las afueras del Carmen de Iboral, y vamos a tener almidón. Este almidón es el que se denomina en algunas panaderías como almidón liso. ¿Eso qué quiere decir? Hay dos tipos de almidones en panadería. Está el almidón agrio, que se utiliza para hacer pan de yucas, pan de bonos, etc. Y este liso se utiliza para algunas otras preparaciones. No es como una fécula, es muy liso, mientras que el agrio tiene algunos
tulundrones, como se le dice, o algunas compactaciones del mismo almidón y tiende a ser un poco más grisáceo. Por este lado tenemos esto y para nuestro recalentado tenemos aquí las lentejas rojas o rosadas que ya pasaron a tomar un tono pajizo o amarillo después de una breve cocción en agua. Tenemos aquí un trozo de cerdo. Hagamos de cuenta que habíamos hecho unas lentejas el día antes y que simplemente separamos los ingredientes. Tenemos el caldo donde se cocinó el cerdo con las lentejas, tenemos el cerdo previamente cocido y picado en trozos, tenemos la zanahoria. Vamos a hacerle un proceso especial a la zanahoria y es que tomamos la zanahoria, la partimos a lo largo y la vamos a quemar a una alta temperatura por muy corto tiempo en una paila hasta que obtengamos estas zanahorias que quedan muy suaves. Ustedes ven que la parto aquí y se deshace completamente, no tiene nada adicionado, ni sal, ni pimienta, simplemente con la temperatura y el tiempo de cocción, la zanahoria va a liberar el tono dulce que caracteriza tanto las lentejas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como rearmar el plato de un recalentado de lentejas, un plato popular, un plato tradicional, pero vamos a realzar cada una de las características de sabor y de textura de todos los ingredientes que lleva un recalentado de lentejas, es decir, arroz por un lado, que ya está previamente cocido y que lo cocí con el caldo al retirar las lentejas y el cerdo. Es un arroz simple, no tiene nada más. Tenemos las zanahorias que entonces no las cocinamos sino que las quemamos. Tenemos por aquí cebolla, muy importante, no la voy a utilizar en fresco en un momento, la voy a tostar un poco. Y básicamente esos son como los ingredientes que vamos a tener a la mano. Vamos a poner esto por acá para que no me ocupe espacio. Y lo que voy a pasar a hacer ahora es a ver cómo nos quedó el maíz. Este maíz, cuando está así, es un maíz que popularmente se le dice maíz cáscara. ¿Eso qué quiere decir el maíz cáscara? Es decir, que es el maíz que aún tiene el endocarpio, es decir, la cascarita que recubre el maíz y lo protege. Cuando se pasaba a pilar el maíz en un pilón, se le daban golpes con la mano sobre el pilón hasta que poco a poco se le retiraba eso que se denomina después de retirado afrecho. Cuando la situación era un poco compleja económicamente y las personas se iban a trabajar con maíz en otros sectores o en otras casas, por eso se le decía se estaba pilando por el afrecho, es decir, se estaba trabajando por recibir el afrecho del maíz para hacer algún tipo de mazamorra o cocido. Entonces, si fuéramos a hacer, por ejemplo, unas arepas de trillado, ya venden unos maíces trillados o retrillados en los cuales se les ha quitado de manera industrial esa cascarilla. Pero digamos que el trillado es el proceso industrial de pilar el maíz. Aquí lo que tenemos son unos maíces que, como ven que son maíces criollos, esto es lo que los abuelos denominaban como un maíz floreado. Si pueden ver, la cascarilla se retiró hacia los lados y brotó la parte carnosa. Cuando la abrimos, vemos que es un grano muy carnoso, tiene muy buen sabor y casi no tiene almidón adentro, lo mismo que este. Entonces, una vez que, para cocinarlos, el mejor método para cocinar maíz no es pitarlo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se va cocinando el maíz, va subiendo la temperatura de la olla a presión y los almidones, algunos ya sean muchos o pocos presentes en la variedad de maíz, se hidratan o se sobrehidratan dentro de la olla, pues va a subir, va a empezar a burbujear y esas burbujas pueden cubrir la parte del escape de la olla a presión, se puede taponar y por eso le decían olla atómica, porque explotaba, no tenía dónde salida, entonces simplemente la tapa salía volando para arriba, acababa con el techo y con la cocina. Entonces básicamente es cocinarlo a un fuego prolongado con una olla ancha y ocasionalmente taparlo con una tapa. Es un poco más lento, pero te va a garantizar que se va a hidratar bien el grano, va a crecer mucho más y no vas a correr ningún otro tipo de riesgo. La otra ventaja es que ese líquido que va a quedar de la cocción del maíz se puede utilizar como claro de mazamorra. Entonces, aquí tenemos esto. Vamos a tener aquí nuestra ayuda imprescindible, que es la máquina de moler. Recordemos que las partes de la máquina de moler son estas planchas, que es la parte importante para hacer la moltura, pero esto que tenemos aquí
Estas dos partes son el seguro y el tornillo. Cumplen la función de graduar el tipo de molienda que le vamos a dar a la arepa. Si son 2 o 3 moliendas, si vamos a tostar y vamos a moler hasta refinar una pasta. Y de aquí es de donde se gradúa, nunca de estos tornillos de acá, porque lo único que van a estar haciendo es aflojar el cabezal. Simplemente los mantenemos fijos aquí y de aquí vamos a ir dando. Aflojamos de aquí y aseguramos de acá. Pues a modo demostrativo vamos a decir que vamos a moler un poco de maíz. Lo ideal obviamente no es meterle la mano, y más si tenemos niños que nos estén ayudando en la cocina, porque corremos el riesgo. Hay una cosa particular de las máquinas de moler y es que el tipo de metal con el cual están hechas, que es un metal acerado, si bien garantiza la durabilidad, no garantiza que haya una duración total de las planchas. Entonces, si no las estamos lavando constantemente y secando, vamos a correr un riesgo de oxidación y esa oxidación nos va a dar una masa oscura, un tono oscuro en las primeras moliendas. De ahí que las abuelas y las mamás constantemente tuvieran que estar descartando las primeras masas porque tenían esta coloración, que era el óxido que había ahí. Entonces siempre le decían a uno, pero bate la primera masa. Esa masa no se podía mezclar con el resto de las arepas. Entonces vamos a coger esta de acá, la vamos a poner por aquí y aquí tenemos una masa ya prácticamente terminada. ¿Qué tenemos aquí? 400 gramos de maíz cocinado y molido. Vamos a tener 150 gramos de queso, puede ser quesito o puede ser un queso prensado o una cuajada. Lo ideal es que las curran bien antes de molerla. También tiene esta masa una yema de huevo, tiene este almidón. Cosa importante a la hora de hacer frituras con maíz es que el almidón cumple 2 funciones. Primero, absorber los líquidos presentes o remanentes en una masa si nos quedó muy húmeda. Y segundo, ayuda a tostar. Si usted va a hacer empanadas de maíz o si no tiene la disponibilidad ni la disposición para hacerlas de maíz y las va a hacer de algún tipo de maíz precocido o de harina precocida, el almidón va a ayudar a que absorba menos aceite y tuesten mucho más rápido. Y una cosa que yo no le he adicionado aún es esta panela. Esto nos va a hacer que adobe un poquitico más. Si estuviéramos hablando de las arepuelas fritas del Uruaco, pues estaríamos hablando de unas arepas que están adicionadas con anís y algo de dulce. Mientras que estas, nuestras fritas antioqueñas, lo que tienen mezclado o enriquecido son simplemente un poco de quesito, más arraigado con nuestra región, por así decirlo. Recuerden que la masa de maíz no tiene gluten, eso quiere decir que no nos da posibilidad de elongación, siempre se va a romper. Lo único que vamos a hacer es como amasar y presionar y nos aseguramos de que esté bien mezclado. Aquí le podemos agregar 3 o 4 cucharaditas de panela según la disposición y el gusto de cada uno. Y obviamente se pueden omitir si se tiene alguna restricción alimentaria con este tema. Voy a disponerla aquí, este bowl de momento, voy a limpiar un poco acá para que continuemos con la preparación. El maíz es un poco más engorroso que la harina de trigo. La harina de trigo tiene la posibilidad de que en la medida en la que se va amasando la masa, pues ella simplemente se va a ir adhiriendo una a otra. El maíz, si no tenemos una superficie limpia, simplemente por cada trocito de harina que haya ahí pegado sobre el mesón, nuevamente se va a ir adhiriendo otro. Voy a descartar esto por aquí. Voy a tomar un limpio nuevo. Y ahora sí vamos a pasar a la parte de cocina caliente. Bueno, tenemos aquí un sartén que está caliente previamente y lo que vamos a hacer es que hay una cosa muy importante a la hora de hacer una sopa en Antioquia y es que siempre lleva cúrcuma y comino.
Lo que hice es que preparé un aceite con cúrcuma molida, licuada, y comino también molido, también lo licué, y para neutralizar un poco los sabores o acentuarlos, el sabor del comino que es tan fuerte, lo que hice es que le licué también un pedacito de jengibre. Lo adiciono aquí y quiero que hayan unos sabores muy específicos, marcados en cada una de las partes de este recalentado. Entonces, lo único que voy a sofreír en esta paila es el cerdo. Recuerden que está previamente cocido, así que no va a requerir una cocción muy larga, pero sí quiero que se dore un poquitico y tome el color característico de una sopita de lentejas, que es algo amarilla, que se le ve la zanahoria. Le vamos dando vueltas a cada una de las partes y si lo creemos un poco necesario adicionamos otro tanto. Reservamos el aceite para que no nos ocupe espacio. Recuerden que debemos tener siempre una zona de trabajo limpia, adecuada. Y mientras este cerdo se empieza a dorar, empieza a encostrarse y a tomar el sabor de este jengibre, de esta cúrcuma, de este comino, hay una cosa particular y es que la verdad tenía una duda de si tenía que utilizar comino, si tenía que utilizar cúrcuma o achote. Pero cuando hablamos de la Antioquia blanca, de la Antioquia un poco más mestiza, pues nos pensamos en que es más dado usar la cúrcuma que el achote. En la parte occidental, en la parte más afro de nuestro departamento, sí vamos a tener un mayor uso de los aceites achotados. Entonces vamos dejando acá, tal vez nos brinque un poco, recuerden con un poco de cuidado. Si teníamos bien seca la carne no nos va a brincar demasiado, pero siempre va a haber líquido presente a la hora de cocinar. Por este otro lado tengo este que es un aceite que está infusionado con ajo. Simplemente licué ajo, colé para que no quedaran partículas muy grandes. Lo dejé varios días y así toma un sabor muy marcado al ajo. Y lo que voy a hacer ahora es que lo voy a poner en esta paila. Ideal pues un aceite de girasol, un aceite que no vaya a ser muy dañino. Y lo que quiero hacer aquí es que voy a dorar la cebolla. Yo creo que no hay nada más sabroso que el olor de una cebolla tostándose para hacer el guiso de unas empanadas, para hacer, o si es fresca con limón para hacer un pico de gallo o unos huevos pericos. Lo importante es tenerla en el punto exacto o dado para que no se nos queme la cebolla, que una vez que se empieza a quemar el yodo y todas las partes que tiene la cebolla, el sabor, el olor empieza a ser un poco molesto si es una combustión prolongada, pero si lo hacemos a una alta temperatura por un corto espacio de tiempo, la cebolla quemada también tiene muy buen sabor. Es simplemente encontrarle el punto perfecto a nuestra preparación. Vemos que empezó a verse, a brillantarse la cebolla. La quiero un poco crudona, entonces en un momento la voy a apagar. No estoy utilizando distintas cucharas porque a fin de cuentas al final vamos a mezclar todo, pero si quieren hacerlo, pues bien pueden hacerlo. Simplemente aquí voy a remover un poco más el cerdo. Y el cerdo ya vamos viendo que está tomando unos tonos un poco dorados. Pudiéramos decir, dejarlo un poco más hasta que empiece a ver como esta que vemos por acá. Voy a ponerla por acá. Y aquí podemos ver que ya tiene un tono un poco más dorado, que hay unas partes que están encostraditas, quemadas, ricas, así como el chicharrón que es durito. Cuando queda durito y tostadito es muy bueno, pero sin que se nos deshidrate mucho la preparación. Simplemente lo voy a dejar ahí. Voy a poner a calentar otra sartén por allí. Y mientras tanto, removemos un poco. Ponemos a un lado. Voy a ponerla algo inclinada, si me lo permite la superficie. Listo, ahí está bien. Para que nos vaya escurriendo el aceite hacia un lado. La cebolla aquí también ya nos va dando punto. Ya huele muy bien. Y lo que voy a hacer es que también la voy a retirar. La ponemos aquí, ahí las podemos ver. Aquí en este lugar pues vamos a poner a calentar el aceite, que vamos a emplear en un momento. Y mientras nos entibia y nos calienta el aceite, tenemos otra sartén nueva
en la cual voy a agregar nuevamente aceite de este que está infusionado con el ajo. Y vamos a tomar las zanahorias. Bueno, a modo de ejemplo, estas zanahorias que tenemos picadas serían las que vamos a poner ahí y vamos a estar girando constantemente hasta que se empiecen a dorar y empiecen a tonar este tono de aquí. Es un tono caramelizado, eso se llama una reacción de Maillard. La reacción de Maillard se da naturalmente y es la oxidación de los azúcares, es decir, los procesos de combustión de los azúcares. Todo lo que se quema tiene azúcar y por eso tiene ese color pardoso. Entonces vamos a poner esta por acá, vamos a retirar esta de acá. Ya saben que la vamos a dejar más o menos unos 8 minutos y tienen horno 5 minutos salteados y 10 en el horno. Pero aquí yo las tengo ya previamente cocidas, ya picaditas. Voy a ponerlas acá. Ya esto empieza a oler y ya se siente el aroma también dulce de las cebollas, de las zanahorias. Y ahora lo que voy a tomar es que vamos a poner nuevamente la cebolla aquí. Por eso es la razón por la cual no podía dejar mucho tiempo cocinándose la cebolla solo en una sartén, porque si no en la segunda cocción se nos va a quemar. Mientras eso va cocinando ahí, voy a mostrarles acá, tenemos un arroz simple, solamente con un toquecito de sal. Es un arroz que está cocido con el caldo donde cocinamos las lentejas, que es decir, solamente las escaldamos, las pasamos un momentico por el agua caliente, las escurrimos, las tenemos aquí y tenemos el arroz cocinado en ese caldo de cerdo y lentejas. La vamos a disponer en una parte del sartén. Esto da igual, va a ser una cocción algo rápida porque a fin de cuentas ya todos los ingredientes están precocidos. Entonces en este lado voy a poner esta parte, va a ser una cosa un poco abundante, un poco grande. Y en esta vamos a poner también a este otro lado simplemente las lentejas que están cocidas y todavía tienen algo, están algo duritas. No las terminé de cocer para que no se deshacieron. Recuerden que las lentejas se sobrecuecen con mucha facilidad, las descuida uno y al igual que el chocolate se sube y las lentejas se vuelven crema. Entonces con cuidado vamos a ir mezclando, vamos a ir subiendo los ingredientes que quedan en la parte de abajo. Vamos a ir subiendo, vamos a ir mezclando, con cuidado. Tratamos de no romper las estructuras de los granos que tenemos ahí, pero que igual queden bien integrados. La idea también es que se vean como los colores. Entonces vemos el verde de la cebolla, vemos el naranja de la zanahoria, también podemos ver ahí el blanco del arroz, el amarillo de las lentejitas. Recuerden que lo pueden hacer con cualquier tipo de lentejas, no específicamente estas que estamos empleando aquí. Aquí le vamos a agregar un golpecito de pimienta. No es algo como muy tradicional, pero eso no quiere decir que no podamos agregarlo. En lo personal, prefiero, me gusta mucho la pimienta. Pero pues cada uno es dado. Ya si le quieren echar ají, pues bienvenido sea de aquí en adelante lo que le quieran adicionar. Siempre mezclando, no es algo como que nos vamos y lo dejamos ahí, porque en esos recalentados muy tradicionales nos vamos olvidando de las cosas y se nos va haciendo una costra en la parte de abajo que resulta siendo más buena ese pegado que el mismo recalentado en sí. Y sobre una arepa pues mucho mejor. Pero en este caso pues queremos que sea una cosa mucho más pulida, sin decir que lo que se hace popular o tradicionalmente sea mal. En este punto tomamos nuevamente el cerdo, lo adicionamos aquí. Vemos que es lo mismo que un recalentadito de las cosas que nos quedaron el día antes, pero pues simplemente separamos cada uno de los ingredientes porque nos interesa pensarnos a qué sabe cada parte de ese recalentado individualmente, pero en conjunto que se apoyen unos a otros. La parte harinosa del arroz, la textura de la lenteja, el sabor del cerdo,
el dulce de la cebolla y la zanahoria. Ya en este punto, que ya estamos terminando esta cocción, igual nos brincan cositas, está un poquito rebosada la olla, pero no hay problema. Vamos a adicionar un poco de sal. A mí me gusta mucho adicionar la sal al final, porque la sal es tan común, la vemos como un elemento tan común y tan corriente, que siempre la damos por sentada en una preparación. Entonces, si la ponemos al final y no se termina de deshacer, pues entonces vamos a tener una marca de sabor muy particular, porque mordemos y tenemos la textura de la sal, y no va a estar dispersa en todos lados, entonces vamos a tener notas dulces, pero de un momento a otro una sal. Entonces eso es importante, no dar por sentado las cosas, porque es que somos a fin de cuentas el único animal que cocina y que además es totalmente omnívoro. Pues la sal es una roca, no la comemos, comemos hongos, comemos animales, comemos plantas que en algún momento dado fueron venenosas, las modificamos de manera estacionaria como fue el maíz. Entonces no hay que dar todo por sentado, hay cosas importantes que hay que estar viendo. Retiramos esto del fogón, lo dejamos por acá, abro un poco de espacio y voy a poner esta por acá. Nada se pierde en la cocina. Vamos a ir dejando calentar aquí el aceite. Voy a retirar estas sartenes de por acá que necesito algo de espacio. Y boto el pañuelo, pero no hay problema, tengo otro mágicamente. No ocurre en las cocinas normalmente, pero aquí sí, mágicamente aparecen y desaparecen las cosas. Voy a limpiar. Tenemos aquí una pataconera. Si no tenemos una, no es que corran a comprar, no hay necesidad, no se afanen. Voy a abrir otro poco más despacio. No es que salgan a correr, hay que comprar lentejas rosadas, no tengo pataconera, no, eso no se puede hacer, qué jodencia, no. Digamos que se puede improvisar en cocina. Entonces, si no tenemos pataconera, lo clásico, 2 tablas, y por algo Coronel decía patacón pisado, y es que si es muy dura la preparación, es con el pie o a pata limpia, pues, pero siempre nos podemos inventar algo. A fin de cuentas, eso es la cocina tradicional colombiana, es una inventiva constante, una recursividad acerca de lo que se tiene en medio proporciona o el espacio-tiempo nos da. Nos pensamos y nos repensamos constantemente en cada uno de los elementos que nos identifican, desde los granos que utilizamos hasta las preparaciones diversas a lo largo ancho de este país. Somos afros, somos indígenas, somos blancos, somos mestizos, somos uno solo, y eso es lo que hace que esa variabilidad de climas, esa variabilidad geográfica, nos posibilite el reencontrarnos con cocinas olvidadas y similares en una u otra zona del país. Tenemos zonas altas, tenemos zonas costeras, tenemos zonas selváticas, cada uno nos aporta un sabor, nos aporta un saber y una forma de identificarnos. Nos hace únicos, pero al mismo tiempo nos hace parte de un espacio en el cual nos tenemos que respetar y nos tenemos que reconocer como hermanos y como cohabitantes y co-constructores de una identidad nacional que aún no tenemos, pero que nos tenemos que respetar. Entonces aquí tenemos la masita. Recuerden que si vamos a utilizar una pataconera, siempre hay que tener un plástico o algo que nos ayude a que al aplastar no se nos pegue de las paredes. Pero una cosa importante es que cuando revisamos los libros de cocina tradicional o los saberes más populares, vamos a encontrar que nos recomiendan siempre hoja de biao, achira, momo, plátano, o algún otro elemento, hojas de sachapanga, hojas de mafafa, que era lo que se empleaba para que al aplastar una masa o al enrollarla o al hacer algún tipo de hojuela no se nos pagara del recipiente en el cual estábamos trabajando. Es decir, no siempre tuvimos plástico, pero no nos varábamos por eso. Ponemos, aplastamos, en este caso no vamos a aplastar demasiado, porque es muy importante que tengamos en cuenta que si aplastamos demasiado nos van a quedar muy delgadas. Y aquí tenemos una pequeña arepita. Estas fritas antioqueñas se caracterizan porque son arepas chiquitas, son arepas como de bocadito, no son una cosa muy grande, no son la cosa más redonda del mundo, porque resulta que la cascarilla que hay en el maíz es el hecho de que no sea un maíz estrellado, pues va a quedar presente ahí esa cascarilla y no nos va a permitir una uniformidad, y por otro lado
va a romper la estructura de la masa con mucha facilidad. Entonces, si es una arepa muy grande, pues simplemente va a tener mucha fibra y eso va a hacer que la estructura no sea muy fuerte. Entonces tenemos esta acá y mágicamente la ayuda de la televisión y de otras cosas y también el hecho de tener algo preadelantado, pues ya tengo aquí unas adelantadas. Solamente nos falta como hacer el proceso de fritura. Voy a revisar cómo está nuestro aceite. Recordemos que la manera más simple, más fácil de revisar la temperatura del aceite es una bolita. Si se hunde y se demora para subir es que todavía le falta algo al aceite y se sube inmediatamente es porque ya está. Pero recordemos que esa también es una variable que hay que constantemente estar revisando porque para hacer buñuelos no vamos a hacer con un aceite muy caliente porque simplemente el buñuelo se va a quemar y va a quedar crudo o se va a hacer una costra muy grande y se va a explotar. Para todo hay una temperatura, es decir, no hay una técnica uniforme para todo. La idea es no llenar mucho pues la sartén, corremos el riesgo de que queden crudas, se peguen o que van a brincar un poquito por la cantidad de queso y también van a brincar por que se va a tostar más rápido la cascarita del maíz que en sí la masa. Entonces hay que estar pendientes de eso. No, recuerden que a la hora de hacer una fritura lo más importante no es arrojar las cosas desde arriba por miedo al aceite. Entre más miedo le tengamos, pues más riesgo de que nos vayamos a quemar. Vamos a sacar primero la bolita, no vaya a ser que nos queme ahí y nos dañe todo el aceite. Apagamos este fogón. Enseguida vamos a ver que se nos hincharon un poquito. Voy a sacar la primera, escurro un poquito y dejo que termine de escurrir en el papel que tenemos dispuesto ahí. Recuerden que esta fue una de las arepas de las cuales hablé en la charla que se dictó el sábado, Genealogía de la Arepa Colombiana, en la cual hicimos un brevísimo recorrido por todas las arepas que hay presentes en el país y hablar de todas es que no tenemos un listado completo, simplemente generalidades. Pero podemos entendernos entre una arepa guayú, una arepa indígena, una arepa criolla. Todos nos van dando un entendimiento de nuestro quehacer en el desarrollo histórico. Ups, pero bueno. El fuego está un poco alto, simplemente lo bajamos. Y en lo que van dorando estas, vamos a pasar a montar nuestro plato. Bueno, voy a poner estas aquí como para que las veamos. Son unas arepitas tostaditas. Trataron de hincharse un poco, ustedes vieron que eran planas. Y debido al queso y al almidón, se soplaron. Voy a poner esta por acá, voy a reservar esto. Poner este plato acá, voy a voltear estas de por acá, recuerden que no debemos dejar cosas olvidadas en la cocina y vamos a poner un poco de nuestro recalentadito. Y vamos a limpiar un poco el plato.
y vamos a clavar estas como por acá. Recuerden que nos pueden estar escribiendo cuando en la medida en la que vean el video, en la medida en que vayan viendo todo, si tienen dudas, si quieren cualquier cosa, nos escriben para resolverla, revisar toda nuestra programación académica y revisar esos archivos que quedan, que son muy importantes porque estamos construyendo identidad regional a través de una preparación que nos recuerda o nos remite a ese ser antioqueño campesino o a ese ser campesino en general de Colombia. La arepa está presente en todas las culturas de nuestro país y nos remite directamente al comer en casa y a esas penurias, necesidades y también a ese sistema gustativo que nos identifica como sazón hogareña. Recuerden, esto es La Arepa Invita, un evento concertado, apoyado, desarrollado a través de la Alcaldía de Medellín, Confama y la Universidad de Antioquia. Un feliz día para todos.